Los venezolanos acuden a las urnas este 26 de septiembre para elegir a la totalidad de los miembros de la Asamblea General. A diferencia de hace 5 años, la oposición al presidente Hugo Chávez sí decidió participar en estos comicios que muchos consideran preámbulo de las presidenciales de 2012. Venezuela vive momentos de crisis económica y social. Podría ser el único país de la región que no logre salir de la recesión este año y la violencia en las calles continúa en ascenso. Según cálculos de grupos no gubernamentales, el año pasado hubo 16.000 asesinatos. Para ponerlo en perspectiva, en Irak, que es de un tamaño similar, solo se registraron 4.644 muertos en 2009. ¿Cambiará la balanza de poder tras las elecciones de este mes? Porque de seguro la oposición utilizará estos temas para atacar al gobierno. Con nosotros hoy el investigador del Instituto Estudios Avanzados y también presentador de televisión Miguel Ángel Pérez Pirela. Tenemos al profesor universitario de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monedero, que también es investigador del Centro Internacional Miranda, y también del mismo centro, investigador y economista, Víctor Álvarez Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos con usted, Miguel Ángel. ¿Cree usted que va a haber un cambio en la balanza de poder tras las elecciones parlamentarias? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Un primer elemento que ya usted ha dicho es que van a haber otra vez más elecciones en Venezuela, ¿no? Y ya es un hecho muy importante porque recordemos que las matrices de opinión internacionales e incluso en muchos casos nacionales presentan a Venezuela como una especie de dictadura en el cual no hay elecciones, ¿no? En los últimos 10 años hemos roto todos los récords mundiales de elección y el Consejo Nacional Electoral, que es precisamente el árbitro, ha sido felicitado, observado y de alguna manera arbitrado por organismos tanto nacionales como internacionales. Hay otro elemento fundamental que es importantísimo y que usted también acaba de señalar, que en estas elecciones sí se va a presentar la oposición venezolana. Hace 5 años, usted lo recordaba, ellos no se presentaron. Es decir, aquellos que durante 10 años han criticado un supuesto partido único, trataron de crear ellos mismos el partido único separándose de la oportunidad de presentarse a unas elecciones y finalmente se dieron cuenta que fue un error político garrafal. Ahora se están presentando y de alguna manera están legitimando el Consejo Nacional Electoral. Esto ya de por sí es una grandísima riqueza para Venezuela. Pero según los datos, con esta presentación de la oposición, ¿piensa que va a haber un cambio en la balanza de poder, que ahora mismo sí va a haber una oposición real en el Parlamento al presidente Chávez? Ojalá haya una oposición real en donde tiene que estar, que es en el Parlamento, y no como ha ocurrido en estos 11 años, que la oposición ha estado utilizando cualquier tipo de artimaña fuera de la democracia y a veces con apoyo de países extranjeros para tumbar fuera de las urnas lo que no eran capaces de ganar en las urnas. Golpes de Estado, sabotajes, paros patronales, intentos de generar una contra. Es decir, Venezuela, pese a tener 15 elecciones, las más observadas del mundo, no ha sido capaz por parte de la oposición de construir una alternativa democrática, puesto que ese grupo lo que quiere es simplemente regresar al pasado. Ojalá la oposición se bata, tenga un resultado razonable a la oposición real que significan en Venezuela, que es muy pequeñita. Recordemos que pese a llevar 11 años de gobierno, el presidente Chávez sigue teniendo un apoyo popular muy fuerte. Y eso es lo que yo no entiendo bien, porque ese apoyo popular tan fuerte, ¿cómo puede ser en este país, cuando la economía va mal, los gobernantes tienen muchísimos problemas en las elecciones? ¿No sería ahora el momento de que a Hugo Chávez, al presidente, y a su partido le fuera muy mal, ya que la economía no está pasando un buen momento? E incluso, como decíamos antes, Venezuela, según los observadores internacionales, podría ser el único país de la región que no salga de la recesión este año. Mira, la economía venezolana hay que entenderla muy bien, ¿no? Porque una de las grandes fortalezas que tiene el país es justamente la posibilidad de administrar de manera soberana la caudalosa renta petrolera que el país recibe, que antes era administrada desde PDVSA como si de una propiedad privada se tratara, y ahora justamente esos recursos están siendo utilizados para saldar la enorme deuda social que heredó el gobierno del presidente Chávez y que gracias a la inversión social de la renta petrolera se han podido reducir de manera drástica los niveles de desempleo, el porcentaje de población en condiciones de pobreza, el número de hogares en pobreza extrema,
la inversión social de la renta petrolera a través de las misiones educativas, de las misiones sociales, ha garantizado la inclusión de centenares de miles de venezolanos que estaban antes fuera de los servicios de salud, de educación, fuera del deporte, de la cultura. Hoy en día... Aún así, la economía venezolana no crece. ¿Cómo puede explicar usted eso? Por eso te lo iba a explicar. El gran poder que tiene el Estado venezolano para utilizar parte de esos recursos a través de incentivos fiscales, exoneraciones de impuestos, a través de incentivos financieros, créditos a bajas tasas de interés para el sector productivo, a través de las compras gubernamentales que están siendo orientadas en función del aparato productivo, nos señala que Venezuela en este último trimestre y en este segundo semestre ya vio cómo está tocando fondo en una crisis que Venezuela resintió como resultado de las corrientes críticas a nivel internacional que terminaron repercutiendo sobre Venezuela. La crisis económica y financiera internacional repercutió sobre el país, bastante guapió la economía venezolana, pero está tocando fondo, está saliendo y los pronósticos son alentadores, es decir, para el segundo semestre del año las tendencias son de recuperación, de reactivación de la economía, de recuperación de los niveles de empleo, y un pueblo que concurre a las urnas sabiendo que tiene sus necesidades básicas satisfechas, que tiene expectativas de empleo, que tiene posibilidades de ver a sus hijos estudiar, que tiene servicios de salud, va a concurrir de manera entusiasta a favorecer y a respaldar este proceso. Aún así, esas personas, como apuntábamos antes, sí están muy preocupadas dentro y fuera de Venezuela con la violencia que asciende, aunque no hay cifras gubernamentales porque el gobierno no da cifras de criminalidad y delincuencia en estos momentos. Sí vemos un aumento de las muertes violentas en Venezuela. ¿Cómo está ocurriendo esto? ¿Por qué está ocurriendo? Es tan estúpido negar el tema de la inseguridad en Venezuela como hacer del tema de la inseguridad en Venezuela el elemento fundamental de la campaña electoral, y es precisamente lo que está haciendo en estos momentos la oposición. No nos olvidemos que desde hace un mes y medio, te lo digo con mucha propiedad porque sabes que tengo un programa de seguimiento diario de preparación de 2 horas y media todas las mañanas de las 4 a las 6 de la mañana, preparando un programa de media hora. Te puedo decir que el centimetraje que se le ha dado, sin hablar del tema audiovisual, al tema de la inseguridad nos denota una campaña electoral fundamentada en la necrofilia, fundamentada en la muerte. Esta campaña electoral... Pero es que estamos hablando de índices, uno de los países más peligrosos del mundo. A eso voy. Esta campaña, estos índices, primero que todo, en muchos casos son dudosos, en otros casos son índices que se dicen que son oficiales, después se dice que no se dan cifras oficiales, después surgen como en CNN en español especialistas como Briceño León, que comparan a Venezuela con Irak, con México o con Colombia. Se toma en consideración algunos índices y otros no se toman en consideración, y lo importante es que en estos momentos una elección de cuarto nivel en cualquier país del mundo, es decir, presidenciales, gobernadores, alcaldes y después legislativas, viene siendo acompañado por una campaña que ha colocado la inseguridad como un elemento de necrofilia, y que ha sido acompañado con El País, con el New York Times, con CNN, etcétera, etcétera. Existe un real problema de inseguridad no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Pero, por ejemplo, alguien como usted, que vive entre Madrid y Caracas, ¿cómo ve la situación de violencia en las calles en Venezuela? Pues lo veo exigiendo que no nos metan en un determinado frame, en un determinado marco para que pensemos como algunos parece que quieren que pensemos. Cuando le preguntabas a Víctor acerca de la situación económica, yo devolvería la pregunta: ¿cómo es posible que en un momento de crisis económica en mi país haya 5 millones de parados, o en Estados Unidos los trabajadores vean constantemente empeorar sus condiciones, y Venezuela, que también está pagando su cuota en esta crisis mundial, tiene a los trabajadores mejorando constantemente su situación, ¿no? Y con perspectivas de esperanza mucho mejores, ¿no? Quizás es que las políticas económicas son diferentes en Venezuela a las políticas económicas que estamos desarrollando en Europa o en Estados Unidos, y quizás sea importante para los oyentes estadounidenses escuchar que en Venezuela se está intentando hacer las cosas de una manera diferente, mucho más exitosa. Claro, como no pueden encontrar problemas por ahí, dicen, a ver, ¿qué señalamos? Y ahora es el tema de la inseguridad. Pero bueno, vamos a ver. Estos son los dos temas, y no tengo mucho más tiempo. Y le quiero dar la palabra a él, porque estamos hablando de los... que inseguridad ha habido siempre en Venezuela. Sí, y estamos llegando a niveles... Pero el problema actual de Venezuela no es que haya generado estos niveles de inseguridad, sino que en los últimos años no ha sido capaz de frenarlo. Y no es lo mismo, porque el problema de la inseguridad en Venezuela es, como plantea siempre Miguel Ángel, es estructural, no es coyuntural. Y si ahora se presenta como coyuntural un problema que es histórico, es porque se busca un elemento para intentar debilitar al gobierno venezolano. Pero cualquiera que haya estado en política sabe que
violencia en las calles o inseguridad ciudadana y economía son los temas principales para el votante medio. Sí hay un grave problema de delincuencia, de violencia en las calles en Venezuela, que ha crecido en los últimos años y que el gobierno no ha sabido controlar. Mira, hay enormes retos que el proceso de transformación y de cambio que tiene lugar en Venezuela hay que encarar en los próximos años, ¿no? El reto de la próxima Asamblea Nacional que va a ser escogida, electa ahora en las elecciones del 26 de septiembre es justamente el de crear un marco legal y regulatorio que permita profundizar esas transformaciones estructurales que tienen que ver sobre todo con la erradicación de las causas estructurales que generan la pobreza, el desempleo y la exclusión social, que son justamente los espacios donde se recrudece el fenómeno de la violencia. Y eso, desde la convicción que se tiene en Venezuela, será logrado, alcanzado justamente a partir del empoderamiento de los trabajadores directos y de la comunidad sobre los procesos productivos que tienen que ver con la generación de los productos básicos y esenciales que tienen que estar bajo control popular. Y en la medida que logremos eso, estaremos resolviendo de raíz estos problemas que hoy todavía nos afectan. Tengo muchísimas más preguntas, pero no tengo más minutos. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado.